Bienvenidos a nuestro estudio semanal de miércoles. Los miércoles acostumbramos desde hace muchos años tener un estudio bíblico más profundo que los estudios de los sermones de domingo, por ejemplo. Y usted que está conectado, pues le damos la bienvenida a este 28 de abril del año 2021. Estamos en el estudio número 47 del Evangelio de Juan, según el Evangelio de Juan, y el tema es Hijos de Dios. Le invito a que hagamos una oración para pedir la gracia del Señor y en su gran bondad, revelación para este estudio. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos aquellos que ya están conectados y los que se conectarán más tarde, los que han sido motivados por un interés adicional de conocer tus secretos, los misterios en mayor profundidad, un poquito mayor de profundidad que usualmente. A los amigos en Lima, El Sayala, Rosa Alayan, Martín Villar y su familia, muchas otras personas que se conectan en Perú. Te pido que tú los bendigas, Teresita Urrutia en California, en Tacoma, Luisita de Vázquez, con Chacharito, tantas hermanas y tantos hermanos que se conectan, que siguen con interés estas enseñanzas. También, por supuesto, en la ciudad de Guatemala, de la Iglesia Cristiana Visión de Fe, que fue y que es la base de estos estudios, la base donde salieron estos estudios, por su interés, su amor y su pasión por la palabra. Bendícenos a todos juntos con una bendición de revelación y de amor. En el nombre de Jesús, danos a conocer de ti, Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces decía que vamos a ver el tema Hijos de Dios. Leo Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María vieron lo que había hecho Jesús y creyeron en él. Juan 11:45, comentario. Vieron lo que había hecho Jesús. Los milagros son señales que muchas veces utiliza el Señor para otorgar salvación. Atrapa, evidencia un poder sobrenatural, y eso hace que no todos, pero algunas personas puedan exhibir la gracia de la salvación que Dios otorga. Luego el mismo verso 45 dice, del capítulo 11 de Juan, dice, y creyeron en él. Creyeron en él, tenemos que entenderlo no en la forma castellana en que está la frase, porque no nos refleja el modo verbal que tiene que ver con la palabra creer. Pareciera que el acto de creer es una posesión de aquel que lo actúa, creyó en él. Como en Génesis 15:6, cuando dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y nosotros damos por sentado que ese acto de creer de Abraham, Dios se lo premió, computándoselo como justicia, pero nada más lejos de la verdad, porque el verbo que aparece ahí es un verbo causativo, que significaría y que Dios lo causó, ¿verdad? Entonces Dios causó que Abraham lo viera o creyera las palabras del Señor, y Dios ese acto, después de haber causado en Abraham que viera ese acto del Señor, le fuera contabilizado a su favor como justicia. Pero en la conjugación del verbo hebreo no se ve mérito de Abraham, aunque
pudiéramos desear el mérito. Yo creo, este no cree, aquel cree, y por lo tanto el que cree tiene más mérito que el que no cree, pero no es así, lamentablemente. Es una acción divina, un ejercicio de la voluntad divina, poder creer en Él. No obstante, Dios puede usar un milagro u otra forma para causar esa creencia. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esta palabra? Y creyeron en Él, después de haber visto la resurrección de Lázaro, lo tenemos que entender como recibieron emuná. Recibieron emuná, es decir, fueron impactados para verlo como lo que Él era. Porque es manifiesto, hay quienes no lo vieron como lo que Él era y hay quienes sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque unos creyeron en Él y otros siguieron criticándolo y viéndolo solo como un simple humano, como un simple hombre, pero otros no, llegaron a adorarlo como el Dios verdadero. Entonces tenemos que decir que es por una capacidad concedida por el Señor. Así lo dice Pablo en su teología, en su epístola a la iglesia de Filipos, capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dice: a vosotros os es concedido, dirigiéndose a los filipenses, a causa del Mesías o de Cristo, no solo que creáis en Él, pero vemos, les es concedido creer en el Mesías, sino también que padezcáis por Él. De igual manera, tanto el creer como el padecer va a ser recibido por aquel que recibe esa capacidad divina con alegría, con gozo, y lo va a ver como un don del cielo. Es decir, eso es un don. Os es concedido es un don. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice también: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe, la palabra fe es el equivalente a la palabra hebrea emuná, que es la traducción del verbo creer. O sea, emuná es en hebreo y se tradujo al griego como creer. Emuná, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí Pablo nos dice claramente que la emuná es un regalo recibido de Dios. Entonces ahora, ¿qué es emuná? ¿Qué podemos nosotros conceptualizar como emuná? Su mejor traducción sería fidelidad, y debemos entenderla en el marco de la educación. ¿Cómo se origina la emuná o la fidelidad de Dios? Pues no viene como un regalo. Está dicho que la emuná viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso está dicho por el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Ahora, el oír y el oír y el oír tiene que ver con la educación. En el marco de la educación tenemos que entender la emuná. Si no somos educados en esas cualidades, en esas fidelidades de Dios, nos va a costar mucho llegar así de improviso, como por milagro, a tener fe o a tener emuná. Entonces, cuando un maestro transmite, o cuando yo me convierto en un transmisor de una enseñanza con convicción, es porque creemos que corresponde a la verdad. O sea, no transmitiríamos mentira, porque la mentira se cae por sí misma. Vamos a transmitir lo que es verdad, y emuná entonces tiene que ver con la verdad. El verbo creer tiene que ver con emuná y con la emuná. Tienen ambos que ver con la verdad. Todo el edificio de creer de la verdad se remonta a la raíz de hebrea amán. Amán es una palabra raíz. Los idiomas semíticos, especialmente el hebreo, se manejan en base a raíces. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las palabras originalmente tienen 3 letras, raíces trilíteras, pero
modalidades del idioma hacen que si le voy a agregar una conjunción, se la pego a la raíz de 3 letras. Si voy a agregarle un artículo, se lo pego. Es decir, la raíz se va haciendo entonces más larga y más larga según las letras que le vaya pegando, y las letras que le voy pegando, pues unas pueden ser artículo, otra puede ser conjunción, otra puede ser preposición, y esos son los prefijos, pero también puede haber sufijos. Los sufijos pueden ser pronombres nominativos, pueden ser terminaciones verbales y pueden ser tiempos verbales, objetos directos del verbo, etcétera, etcétera. Entonces una palabra de 5 letras, de 6 letras, significa que su raíz de 3 letras puede tener letras que lo convierten a esta palabra en un verbo, en un sustantivo, en una conjugación especial, etcétera, etcétera. Entonces, todas las palabras relacionadas o que salen con la verdad, con el creer, se remontan a la raíz de Amán, que aquí la he marcado, una Aleph, una Mem y una Nun final. Esta raíz de Amán, la Aleph, la Mem y la Nun final, tiene que ver con educar, crear dentro de la verdad. Esa es su razón. Solo se llama educación a lo que corresponde a la verdad. En hebreo, la verdad es emet. Y vemos aquí que hay 2 letras de la raíz Amán. Miremosla, la Aleph se corresponde con la Aleph, la Mem se corresponde con la Mem. Solo al final hay un cambio de la Nun por una letra diferente que es emet, pero es prácticamente por el desarrollo de la palabra. Pues Amán es la raíz y emet ya no es la raíz, sino que ya significa verdad. Entonces, ¿qué es emet? Emet es la verdad, nada menos que la palabra de Dios. No podemos decir, no podemos adjudicar este atributo de la verdad a nada tan exactamente como a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una verdad absoluta e incambiable, imperecedera. Emet igual verdad, igual palabra de Dios. Y claro, si es verdad, no cambia. En resumen, de la raíz Amán, aquellas letras que hemos estado viendo, Aleph, Mem y Nun, de esa raíz original salen 2 palabras relacionadísimas íntimamente. ¿Cuáles son? Ya vimos la primera de ellas, emet, que significa verdad y que es la razón de la educación, lo que permanece, lo que no cambia, y la otra que es emuná, que es la capacidad de exhibir la fidelidad de Dios, o traducida en nuestras Biblias castellanas como creyó o creyeron en Él. Eso fue lo que estos hombres, al ver la resurrección de Lázaro, no les cupo duda, dijeron, creyeron en Él. Es decir, exhibieron con ese acto de creer en que Jesús no era cualquier cosa, sino era el mismo Dios actuando. Ellos exhibieron la fidelidad de Dios. Eso es lo que significa. Muy bien, continuemos con el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 46. Pero algunos de ellos, como lo hemos dicho, no de todos es exhibir la emuná, pero algunos de ellos, obviamente los que no creyeron, los que no tuvieron esa capacidad, los que no fueron sensibilizados, los que Dios no les dio el toquecito más íntimo y último para que creyeran en Él, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Aquí ya suena como a quejosos, suena como a traicioneros, suena como a complotistas. Verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace
muchas señales. Estaban afligidísimos y preocupados, es que ya no se podían ocultar. Las señales tan evidentes, no era un fantasioso, alguien que estuviera hablando solo cosas. El problema para ellos es que hablaba cosas de la verdad y las respaldaba con los milagros que hacía. Eso era irrefutable. Verso 48, Juan 11. Si lo dejamos así, todos creerán en él, todos exhibirán fidelidad hacia él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos están preocupados, claro, como no tienen la capacidad de ver las cosas como Dios las ve, están cuidando el momento, cuidando lo material, cuidando lo pasajero. Y por eso es que están viendo cómo toman medidas que los llevan a hacer medidas crueles, ¿verdad? Eso es lo que al ser humano lo hace ser cruel, lo hace ser torpe. No creer en Dios, no ver su plan completo, y entonces interviene para manipular en este tiempo, y a veces manipular de manera que le va a ocasionar mucho daño a él y puede ser que a otros también. Así que ellos están angustiados y quieren proteger a la nación. Claro, son líderes y diríamos que tienen razón, pero al faltarles la émuna y el conocimiento de la verdad, no saben que es Él el que resucitó a Lázaro, el que puede darle la solución a cualquier problema de ese momento. Pero bueno, no eran los planes divinos que Él se revelara a todos en ese tiempo, y por eso es que vemos acciones parciales y adversas en contra del Señor. Entonces sigue diciendo aquí, si lo dejamos, repito la lectura, si lo dejamos así, todos creerán en Él y exhibirán fidelidad hacia Él, y vendrán romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La palabra nación es etnos, es decir, no es pueblo, no es muy específica la palabra griega etnos, significa la etnia judía, eso es lo que están cuidando ellos, su etnia. Verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, les dijo. Verso 50, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la etnia judía perezca. Él los regaña y dice, no, ustedes no saben nada, no saben que es bueno que un hombre muera por el pueblo, y no toda la nación. Verso 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote, aquel año tenía un cierto grado de autoridad espiritual, profetizó, dice literalmente, que Jesús habría de morir por la nación. Qué hermoso, ¿verdad? Aunque él fuera uno de los causantes de esa muerte, como lo fue, de todas formas su cargo, aunque él no lo ve, le permite hacer un anuncio profético sobre lo que sucedería. La muerte del Señor sería por la nación. Verso 52. Este versículo nos amplía el panorama, y mire qué importante es. Y no solamente por la nación, es decir, por la etnia judía. Tú etnos, no solamente por la nación judía, esta nación judía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta es una aclaración del Espíritu Santo a través de Juan. Esta es una declaración de Dios. Aquel llegó en su apresuramiento y por su posición a hacer una profecía parcial. Nos conviene que este hombre muera por la nación, por la etnia judía. Pero Dios tenía en mente algo más que la etnia judía. Él no estaba circunscrito parcialmente a un grupo pequeño o grande, pero un grupo excluyente de la demás raza humana. Pues, por eso agrega este aclaratorio del versículo 52, no solamente
por la nación judía, la etnia judía, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y aquí la riqueza es inmensa. Los hijos de Dios dispersos, ¿dónde? En el mundo entero, ¿dónde? En las razas, ¿dónde? En los puntos geográficos, donde en cualquier parte, hasta los confines de la tierra. Y esa es la realidad más hermosa que puede haber. El Señor Jesús, antes de regresar al cielo, le dice a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda lengua, a toda raza. Y en el Apocalipsis vemos que estaba la multitud de toda lengua, de toda raza, reunidos para alabar al gran Rey por su gran bondad y su misericordia, porque ese es el amor de Dios, ir a todo el mundo. De tal manera, dice este Evangelio en el capítulo 3, versículo 16, amó Dios al cosmos. Eso va más allá que el mundo de la población habitada, más allá del planeta Tierra, va a los otros mundos que no sabemos ni siquiera cómo funcionan, ni siquiera cómo existen y cómo van. Él vino para, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para darles la capacidad de exhibir la fidelidad en Él, para que nadie se pierda y que todos procedan a una relación de intimidad con Dios, con el Señor. Entonces, ¿quiénes son estos todos? Benja Elohim, que actualmente ni siquiera quizás saben que son Benja Elohim. Ben hijos Elohim de Dios, hijos de Dios. Hijos de Dios es una categoría muy interesante. ¿Cómo podemos entender esa categoría? Benja Elohim, Ben hijos Elohim del Dios, hijos de Dios. ¿Cómo la podríamos entender? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Benja Elohim son los herederos de la gracia y la misericordia de Dios. Los Benja Elohim, herederos, no son hijos genéticos, no son hijos engendrados que Dios tomó una mujer como los dioses griegos que tomaban mujeres de la tierra y engendraban semidioses o semidemonios. No, estos son herederos de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces lo que está diciendo es para que los herederos de Elohim que estaban dispersos fuesen congregados en uno. ¿Y eso cómo se lograría? Con la muerte del Señor Jesús. Es necesario, dijo Caifás, que uno muera por la etnia judía. No, dice Dios. Estás bien, pero en tu prejuicio religioso te quedaste corto. Es necesario que uno muera por la etnia y por todos hijos de Dios que están dispersos en el universo, en el mundo entero. Y veamos algunos aspectos de la historia del olivo natural y de Israel. Israel es un nombre teofórico. ¿Qué significa un nombre teofórico? En la Biblia los nombres no son casualidad, casi todos los nombres son teofóricos. Teofórico significa que tienen elementos de un nombre divino y algunas cualidades que el Padre está viviendo en el momento que puso el nombre, circunstancias adecuadas a ese hijo, a ese niño que tiene el nombre, o si es adulto, a su misión o cambio de misión que va a tener. Y ya no queda como un nombre, queda como una oración. Y más que un nombre, es una oración que contiene muchas aristas, muchas explicaciones. Entonces Israel, como nombre teofórico, viene de la palabra Sará, igual que la matriarca Sara. ¿Y cómo traducimos Sara? Traducimos pues de una manera bonita, le llamamos princesa de Dios, princesa, y puede llegar a ser llamada emperatriz, porque la palabra Sara no solo significa princesa, sino poder, fuerza, capacidad. Y la otra
partícula integrante del nombre Israel, además de Sara, es el nombre El. Y el nombre El es el nombre de Elohim reducido a 2 letras nada más. Entonces, el nombre Israel, con la ayuda al principio, que podría hablar de un tiempo verbal del futuro de la tercera persona, sería: llegará a ser un príncipe de Dios o una fuerza de Dios. Eso es Israel. Israel, un nombre teofórico. Dios nunca se llamó el Dios de los hebreos. Dios siempre se llamó el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Quienes llamaron a Dios el Dios de los hebreos fueron los extranjeros, pero pues eso no cuenta. Veamos la historia. Después de Noé, de que fue preservada la raza del diluvio, el Señor escogió al hijo de Noé llamado Shem, o Sem, como le conocemos también, luego a su descendiente Eber, y más adelante varios hijos, desde Shem, varios hijos, hasta Eber, varios hijos, hasta llegar a Abraham, quien fue llamado el hebreo por ser descendiente de Eber. Abraham, el hebreo, por ser un bisnieto de Eber. Abraham, el hebreo, tiene como hijos a Ismael y a Isaac. Tiene 2 hijos. Tiene más, pero los que cuentan en la importancia de la historia bíblica son 2. Ismael, el hijo de Agar, e Isaac, el hijo de la promesa con Sara. Ismael más adelante dio origen al pueblo árabe, y no por eso deja de ser hebreo. Él seguirá siendo hebreo, aunque con muchos rasgos de gentilidad. Por su lado, Isaac tiene a Jacob, quien procrea a las 12 tribus. 10 de estas tribus, 10 grandes familias de varios cientos de miles de varios miles de miembros, se hicieron silvestres, se hicieron un olivo silvestre, o sea, gentiles, porque se perdieron en la historia a causa de la dispersión que ocasionó en el 721 el rey asirio, que los llevó cautivos y los desapareció y los absorbió, y no se sabe de ellos a ciencia cierta, aunque Dios puede ser que Él lo sepa, y se han tenido noticias a veces asombrosas de rasgos de idiomas, del idioma hebreo, en idiomas que no esperaríamos que estuvieran, lo que nos da a entender que posiblemente se fueron adoptando, se fueron asimilando estas tribus a otros pueblos. Entonces, al convertirse las 10 tribus en olivo silvestre, se gentilizaron, quedando solamente un remanente muy pequeño del pueblo de Dios hebreo, que fueron Judá y Benjamín, como un vestigio, y claro, algunos que otros de otras tribus, como los sacerdotes, como los simeonitas, o los de otras tribus que se vinieron a coger en la bandera de la tribu de Judá. De ese remanente viene el Mesías, de Judá y de Benjamín, más bien de Judá. Dice que de aquí en adelante no se salvarán los que sean hebreos solamente, sino cualquiera de los gentiles de la tierra. Eso es lo que dice el Mesías. Él dijo: id por todo el mundo. Él dijo: he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también habló de otras. Tengo otras ovejas que no son de este redil, porque Él vino a buscar a todos los que el Señor iba a llamar de cualquier raza, pueblo, tribu y nación, de los gentiles, en otras palabras. Y no se refiere a los que hayan descendido de Ismael o de las 10 tribus, es decir, cuando Dios está pensando en los otros gentiles, no es a los árabes gentilizados, no es a las 10 tribus gentilizadas, pues no las sabemos. Él las conoce, pero no las sabemos, sino se refiere a todos los demás
pueblos, a las otras naciones de la tierra. Siempre hubo ejemplos muy memorables de personas que se destacaron en el pueblo de Dios proviniendo de esas naciones, de esos pueblos. Por ejemplo, Tamar, una mujer que asombrosamente llega a concebir un hijo de Yehudá, de Judá, y de esa manera entra en la historia sagrada por medio de un acto de fe. Rahab se le decía la ramera. Ella era una habitante de Canaán, de las 7 naciones que deberían ser destruidas, pero ella exhibió fidelidad y fue llamada. Hay muchas mujeres valientes y se pone el ejemplo de las mujeres porque para ellas era más difícil hacer un acto de fidelidad hacia Dios. Ruth la moabita, se estaba escrito: ningún varón de Moab vendrá a la congregación del Señor por la actitud que tuvieron en contra de mi pueblo. Pero Ruth la moabita, al no ser varón, vino a ser integrante del pueblo de Dios y antepasada del Mesías, en la línea del Mesías. Esas son algunas de las mujeres más destacadas. Entonces, el Mesías, Mashiach, ratifica que la salvación no es de los hebreos, que viene de entre los judíos, pero no es para ellos. Ahí se origina, ahí está, pero Dios tiene más alcance, más allá. Pablo nos dice en su teología de Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Pablo tiene claro, Pablo ha recibido esta revelación hermosa y sabe que también Dios es Dios de los gentiles. Hay muchísimos olivos silvestres, unos que viven en el norte, en el sur, en el oriente, hasta los confines de la tierra, lugares que no nos imaginamos, pueblos en las Amazonas, las selvas amazónicas, en lugares desérticos, muchísimos olivos silvestres. Pero Él, si va a llamar a alguien, aunque sea de los confines de la tierra, lo injertará en la raíz del olivo, para que reciba la savia verdadera. La savia es la que sostiene al árbol. Las complejidades históricas pueden llevarnos a pensar erróneamente que las ramas Judá y Benjamín dieron a luz al Mesías, pero es totalmente al revés. Podemos pensar y claro, ser inducidos a pensar, ¿verdad?, que es así, que es el remanente el que está buscando cómo darle cabida al Mesías. No, es el Mesías el que sostiene a las ramas. El Mesías o Mashiach existe desde siempre. Sostiene todas las cosas porque Él es el Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Para alcanzar la salvación de Dios no tenemos que volvernos judíos o benjaminitas o hebreos. No tenemos que ponernos nombres hebreos ni empezar a hablar como hebreos. Debemos aprender hebreo para estudiar las verdades de la palabra de Dios en hebreo, porque no hay riqueza más grande que estudiar en la lengua original lo que fue escrito para nuestra redención y salvación. Ese esfuerzo es encomiable y si hay que gastar, sería bueno hacerlo porque es nuestro deber. Pero eso no significa que yo debo ahora ya buscar un nombre hebreo para poder ser salvo, porque no viene la salvación por las letras hebreas o por los nombres hebreos. La salvación viene por la gracia, el amor, el llamamiento, la capacidad del Señor de hacernos ver que Él quién es y que nosotros exhibamos su fidelidad. Eso es el acto que nos produce salvación. Así que no necesitamos volvernos judíos, no necesitamos cambiarnos a nombres judíos, necesitamos estudiar hebreo o benjaminitas, debemos conectarnos a la raíz. Cuando nos conectamos al Señor Jesús, vamos a amar su palabra, su Torah, vamos a querer ser parte del cobijo de su revelación, de sus mandamientos. No nos van a parecer, esto no es para mí, claro.
se ha hecho un cómputo de 613 mandamientos, de los cuales, a decir verdad, si vamos a ser honestos, a nosotros, a una persona común y corriente, un hombre en estos tiempos, le tocarían entre 120 y 150 aproximadamente mandamientos, no los 613, porque muchos de ellos tienen que ver con el culto, con el templo y con los sacrificios, y ya no están vigentes. Muy bien, entonces debemos conectarnos a la raíz. ¿Y quién es la raíz? Su Majestad, el Rey Mesías, el Mesías, su Majestad el Mesías. A Jesús, el Dios de Israel, y de él recibir la rica savia del olivo natural. Con el tiempo, en la medida que él nos nutre, daremos fruto apacible de justicia, podremos deleitarnos en nuestro Creador y beneficiarnos del esplendor de su presencia, que es para lo que fuimos creados, para beneficiarnos de su gracia, de sus dones y de sus bondades. Juan 11, 52. Y no solamente dice, repito, la lectura que hemos hecho, y no solamente por la nación judía, por la etnia judía, es aquí hay que entenderla porque eso significa la nación, etnos, etnos, la etnia judía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa es la razón de la muerte del Señor, para congregar a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Lo que Juan está diciendo en este versículo es que él iba a pagar el precio del rescate de muchos, como lo vemos en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entendamos, el mucho es rescate por los que van a ser salvos. Rescate por todos incluye el remanente de Judá, Benjamín y todos los pueblos del mundo. Es decir, no va a haber diferenciación al final de esta dispensación, de este tiempo. No habrá discriminación. Ahora puede ser que si haya, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy judío, yo soy benjaminita, yo no soy judío, yo no soy benjaminita, yo soy cristiano, yo esto, lo otro, no. En ese tiempo va a ser un solo pueblo, nuestro Rey, su Majestad el Mesías. A todos los que son llamados por el Elohim, de nuestro Elohim, Eloheinu, hijos de Dios o herederos de la gracia y la misericordia de Dios, que eso quiere decir hijos de Dios, herederos o portadores, herederos de la gracia o de la misericordia de Dios. Entonces, Bené Israel, hijos de Dios, y esto tiene que ver con nuestro título, hijos de Dios, Bené Israel. Esta frase teofórica, como hemos dicho, significa los hijos de Elohim, Bené Ha Elohim, los hijos de Dios. Hemos recibido el regalo de ser herederos de la gracia y la misericordia de Dios. Estamos en un estatus superior al de ser hebreos. Somos un pueblo santo, Am Kadosh o Goy Kadosh. Hacia eso nos llamó el Señor. Él nos llama no para seguir revolcándonos en la mentira y en lo que no es bueno. Nos llama para ser un Am Kadosh, un Goy Kadosh, un pueblo santificado para Él. Juan 11:52, y no solamente por la nación judía, la etnia judía, repito la lectura de este versículo, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Qué hermoso es esa declaración. ¿Qué significa esto? Significa que Él reunirá a todos los Bené a Elohim, a todos los hijos de Dios. No habrá una Torá para unos y una Torá para otros, sino una sola será la ley de Dios, la ley, la instrucción de Dios. Eso es hermoso y tenemos que aprender y apresurarnos a estudiar y aprender
esas verdades eternas de la palabra de Dios. Qué hermoso es este pasaje que hemos estudiado este miércoles. Le invito a compartir nuestro link donde usted lo oyó. Lo invito a suscribirse para futuros estudios y compártalo. Vuelva a ver este estudio. Puede ser que en la primera vez que usted lo escuchó no captara todo. Puede ser que la segunda capte algo más, y eso es importantísimo. Captar, entender que la fe no nos pertenece, es un regalo de Dios. Nosotros exhibimos nada más la fe, que Él ha hecho un acto hermoso para revelarse a nosotros, que podamos exhibir su fidelidad. Oremos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos diste esta oportunidad de este miércoles de estudiar tu palabra un poquito más a fondo, con la dirección de nuestro Rey del universo, su majestad, el Rey Mesías, el Señor Jesús, quien, obrando de mano de la sabiduría, jamás se sublevó para llevar gloria a sí mismo, sino cual estaba profetizado ser una roca de sabiduría, cayó y enmudeció su boca, pudiendo haber pedido 12 legiones de ángeles para ser defendido. No lo hizo, prefirió pagar el precio pleno de la culpa de nuestra deuda, el precio total de nuestra deuda, y así salvarnos. Qué amor tan grande, qué honor tan maravilloso el nuestro de tener un Redentor tan grande. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.